Imagínate esto. Un estudioso experto en lenguas bíblicas, con décadas de experiencia, se encuentra frente a un manuscrito antiguo en una biblioteca silenciosa del Medio Oriente. Mientras traduce palabra por palabra, su respiración se detiene. Sus manos tiemblan, lágrimas caen sobre el pergamino. Susurra algo que estremecería a cualquier creyente. Nos han mentido durante más de 2000 años. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Y si lo que conocemos como la palabra de Dios ha sido interpretado con lentes erróneos? ¿Y si figuras divinas, conceptos celestiales y doctrinas fundamentales se basan en traducciones incompletas? Esta historia no es una invención. Es el testimonio real de quienes se atrevieron a cuestionar las traducciones sagradas. Lo que descubrirás a lo largo de este video te puede confrontar, sacudir y quizá abrir tus ojos a una nueva dimensión de la fe. Prepárate. Esta no es una historia común. En una cámara apenas iluminada, custodiada por polvo y siglos de silencio, yacen pergaminos que el mundo moderno casi ha olvidado. No están en vitrinas de museos ni expuestos en templos. Están escondidos. Fueron escritos con manos firmes de hombres que creían estar transcribiendo la verdad más pura. Y sin embargo, sus palabras revelan algo muy distinto de lo que hoy escuchamos en los púlpitos. En uno de estos textos, una palabra aparece repetidamente: Elohim. ¿Sabías que esta palabra está en plural? ¿Sabías que su uso original podría no referirse a un solo Dios, sino a varios seres celestiales con roles y jerarquías diferentes? Esta simple observación lingüística ha sido evitada, suavizada, incluso ignorada. Pero los manuscritos no mienten. Ellos no tienen dogmas ni intereses, solo esperan ser leídos. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que tienen que decir? El traductor, con el rostro marcado por el tiempo y la fe, no era un escéptico. Era un creyente, un siervo del conocimiento sagrado. Durante años, su vida giró en torno al estudio profundo de las escrituras hebreas, griegas y arameas. Su labor no era cuestionar, sino servir a la verdad. Pero aquel día, mientras descifraba un texto en hebreo antiguo, comprendió que algo no encajaba. Había pasajes que no hablaban de un único ser todopoderoso, sino de entidades múltiples, con emociones humanas, con conflictos, con sed de poder. El llanto no vino de la herejía, vino de la traición. ¿Cómo es posible que durante generaciones hayamos creído en una imagen de Dios que no corresponde con lo que los textos originales realmente dicen? ¿Cuántos dogmas se construyeron sobre traducciones manipuladas por intereses políticos, religiosos o culturales? El dolor del traductor es también el nuestro. Porque cuando la fe se basa en la mentira, la verdad se convierte en una herida. Si estas palabras están despertando en ti una inquietud, una necesidad de saber más, te invito a suscribirte al canal. Aquí buscamos la verdad con reverencia, sin miedo y con el alma abierta. Cuando abrimos el Génesis y leemos "En el principio creó Dios", asumimos que esa palabra Dios es singular, todopoderosa, única. Pero en los textos originales, esa palabra es Elohim, un sustantivo plural que aparece más de 2700 veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nunca nos dijeron que esa palabra no significa literalmente Dios, sino los poderosos o incluso los que descendieron del cielo? Según estudiosos como Mauro Biglino, traductor oficial del Vaticano durante años, el término no se refiere a un solo Dios creador, sino a un conjunto de entidades superiores con las que los antiguos hebreos afirmaban haber tenido contacto directo. No eran metáforas, no eran ángeles ni símbolos. Eran seres concretos, descritos como figuras físicas, algunas veces violentas, otras veces benevolentes, pero nunca únicas.
Esta revelación no es una invención moderna. Está en los textos, siempre estuvo, solo que alguien decidió que no era conveniente explicarlo con claridad. ¿Por qué? ¿Qué cambia si entendemos a Elohim como plural? ¿Qué se rompe dentro de nosotros cuando dejamos de ver a un único Dios patriarcal para abrirnos a un consejo celestial con disputas internas? Durante siglos, concilios y líderes espirituales se reunieron para definir lo que debía ser enseñado como verdad. Decidieron qué libros debían incluirse en las Escrituras, cuáles debían omitirse y cómo interpretar ciertos pasajes. No lo hicieron siempre con mala intención. Muchos creían estar protegiendo la fe, pero en el proceso ocultaron dimensiones enteras del mensaje original. La palabra Elohim, al ser plural, rompe con la narrativa del monoteísmo absoluto, y eso incomoda. Porque si admitimos que existieron varios seres poderosos interactuando con la humanidad, debemos reescribir lo que entendemos por Dios, por creación, por revelación. Nos obliga a aceptar que la Biblia, en sus primeras versiones, no hablaba de un solo Dios todopoderoso, sino de una jerarquía, un grupo con tensiones, roles asignados e incluso errores. Algunos manuscritos encontrados en Qumrán, conocidos como los rollos del Mar Muerto, muestran una visión más compleja de lo divino, donde Yahvé no es supremo, sino un Elohim entre otros. Este dato cambia toda la historia. Lo que antes era una verdad indiscutible se transforma en una narrativa seleccionada, y esa selección no fue divina, fue humana. Cuando se menciona a Yahvé en las escrituras hebraicas, solemos imaginar al Dios supremo, el creador absoluto del universo. Pero los textos antiguos pintan una figura muy distinta, un ser con emociones intensas, con celos, con ira, con debilidades humanas. Yahvé se cansa, se arrepiente, se enoja, castiga con violencia. ¿Es esta la imagen de un ser omnisciente, omnipotente y perfecto? ¿O estamos frente a otra cosa? Mauro Biglino propone que Yahvé era un líder local entre los Elohim, asignado a gobernar al pueblo de Israel. Un supervisor, no el creador de todas las cosas. Este concepto se repite en diversos textos, donde otros pueblos consultan a sus propios Elohim y Yahvé exige exclusividad sobre su gente. Esto recuerda más a un panteón, como el de los antiguos sumerios o griegos, que al monoteísmo puro. Incluso en los 10 mandamientos, Yahvé dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», reconociendo implícitamente la existencia de otros. No dice que no existen, dice que no deben ser adorados por su pueblo. Entonces, ¿es Yahvé el único Dios verdadero o simplemente uno más en una jerarquía celestial? La respuesta a esta pregunta no solo desafía tradiciones, desmantela cimientos enteros de fe institucionalizada. La mayoría de los fieles jamás accede a los textos bíblicos en su idioma original. Confiamos en las traducciones. Confiamos en que las palabras fueron trasladadas con fidelidad, sin interpretaciones personales, sin sesgos. Pero, ¿y si esas traducciones fueron cuidadosamente adaptadas para sostener una teología ya definida? Muchas versiones modernas de la Biblia han transformado verbos plurales en singulares. Han omitido términos incómodos y han reinterpretado expresiones para hacerlas encajar en un Dios único, todopoderoso y omnipresente. El verbo hagamos en hagamos al hombre a nuestra imagen ha sido justificado como una forma poética o como una alusión a la Trinidad. Sin embargo, esa Trinidad no existía como concepto cuando ese texto fue escrito. Los traductores, como Biglino, al enfrentarse al hebreo original, no encontraron espiritualidad etérea, sino descripciones físicas, encuentros reales, relatos directos con seres que bajaron del cielo,
hablaron con humanos, comieron con ellos, y a veces los castigaron con fuego y muerte. Esto no es una invención sensacionalista, es una invitación a revisar lo que hemos creído, porque una fe sólida no teme las preguntas difíciles, las abraza. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién habla en plural aquí? ¿A quién se refiere ese nosotros? Durante siglos, teólogos han intentado explicar este plural como una forma retórica, una expresión del plural de majestad. Pero esa justificación no tiene raíz en la lengua hebrea antigua. En hebreo, los plurales son gramaticales y significativos, no son adornos. Cuando la Biblia original dice hagamos, lo hace con un verbo conjugado en plural. La gramática no miente, indica claramente la presencia de múltiples entidades actuando juntas, no un solo ser, sino varios. Esta interpretación encaja con otras culturas antiguas que también hablaban de dioses creadores trabajando en conjunto, como en los mitos sumerios, egipcios y babilónicos. Entonces surge la pregunta que incomoda. Si el ser humano fue creado por varios, a imagen de quién fuimos hechos, ¿cuál de esos Elohim nos sirvió de modelo? ¿Por qué esta información fue velada por generaciones? La creación, tal como nos la contaron, puede no haber sido obra de un único arquitecto, sino el resultado de una colaboración de voluntades superiores. Y eso cambia radicalmente no solo el origen del hombre, sino el lugar que ocupamos en la historia cósmica. Los textos más antiguos no describen un cielo con un solo trono. Describen una asamblea, un consejo de seres superiores donde Yahvé no está solo, sino rodeado de otros Elohim que también ejercen poder, toman decisiones y supervisan regiones específicas de la humanidad. En el Salmo 82, Yahvé se presenta en medio de esa congregación divina, juzgando a otros dioses. Sí, a otros dioses. El texto dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Cómo puede existir este escenario dentro de una teología estrictamente monoteísta? Las culturas antiguas no lo veían así. Ellos sabían que había una jerarquía en el cielo, tal como la había en la tierra. Yahvé no era el único, sino el más poderoso dentro de un grupo celestial, un Elohim entre muchos, asignado al pueblo de Israel, como otros Elohim estaban asignados a otras naciones. Este concepto no destruye la fe, la enriquece, porque muestra que los antiguos entendían lo divino como un entramado de poderes, no como una figura aislada. Nos invita a mirar al cielo no como una cúpula cerrada, sino como un reino vasto, dinámico y lleno de misterios aún por descubrir. Y si nuestra espiritualidad ha sido reducida a una visión limitada, ha llegado el momento de ampliarla. Muchos pasajes de la Biblia relatan encuentros entre humanos y seres venidos del cielo, no en visiones, no en sueños, sino físicamente, cara a cara, con detalles tan concretos que cuesta interpretarlos como simples metáforas. Recordemos a Abraham, cuando recibe a 3 visitantes que comen pan, carne y leche con él bajo una encina. ¿Ángeles simbólicos o Elohim materiales con cuerpos y necesidades? Mauro Biglino insiste en que esos relatos deben ser leídos literalmente como fueron escritos. Él no inventa nada, traduce palabra por palabra, sin filtros teológicos. Lo que encuentra no es misticismo abstracto, sino descripciones de naves, ruidos, fuego que desciende del cielo, órdenes dadas desde las alturas y castigos ejecutados con precisión. En Éxodo, Moisés escucha una voz que le habla desde una nube que desciende sobre el monte Sinaí, una nube espesa con fuego, temblores y sonidos de trompeta. Esa no es la imagen de un ente invisible y espiritual.
Es un fenómeno visible, audible, físico, uno que recuerda más a una tecnología avanzada que a una aparición sobrenatural. ¿Qué pasaría si lo divino que nos contaron era en realidad presencia directa, tangible, quizás extraterrestre? Esta hipótesis no pretende destruir la fe, sino ubicarla dentro de un contexto más amplio. Uno en el que la conexión entre cielo y tierra no es solo espiritual, sino también histórica y concreta. En numerosas partes de la Biblia leemos sobre milagros que desafían toda lógica humana, mares que se abren, carros de fuego que suben al cielo, voces que resuenan desde nubes, alimentos que caen del firmamento. Durante siglos aceptamos que eran manifestaciones sobrenaturales, acciones directas de un Dios todopoderoso. Pero si los textos originales describen acciones físicas, repetibles, tecnológicas, ¿seguimos hablando de milagros o de ciencia avanzada mal interpretada? Mauro Biglino, al traducir el hebreo sin lentes teológicos, encontró relatos en los que las supuestas manifestaciones divinas eran intervenciones claras de inteligencia no humana usando medios materiales. El profeta Ezequiel, por ejemplo, no describe una visión espiritual. Detalla con precisión una estructura voladora con ruedas dentro de ruedas, que se eleva con un estruendo, como una nave compleja y mecánica. Y si el Arca de la Alianza no era solo un símbolo, sino un objeto tecnológico real, con instrucciones exactas de construcción y advertencias sobre su manipulación, incluso provocando la muerte a quien la tocaba sin permiso. La Biblia estaría hablando entonces de artefactos, no de misticismo. Esto no reduce la grandeza de lo divino, la expande, abre la posibilidad de que nuestra historia está entrelazada con inteligencias que vinieron de fuera, no para reemplazar la fe, sino para darle contexto y quizás para guiarnos de una forma que aún no terminamos de comprender. En el Salmo 82.6 leemos una declaración impactante. Yo dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Esta frase, que rara vez se comenta en profundidad desde los púlpitos, rompe completamente la narrativa tradicional. ¿Cómo puede Dios referirse a otros como dioses? ¿Y por qué llamarlos hijos? La mayoría de las traducciones intentan suavizar esta idea, diciendo que se refiere a jueces o líderes humanos. Pero el texto hebreo no deja lugar a ambigüedad. Utiliza Elohim, el mismo término usado para referirse a Dios en el Génesis. No es una metáfora, es una categoría espiritual, un linaje, una condición de naturaleza elevada. Según Biglino, estos hijos del Altísimo no eran humanos comunes, sino seres poderosos, de otro origen, descendientes o representantes directos de los Elohim. En algunos textos apócrifos y en libros antiguos como Enoc, se describe a estos seres descendiendo a la tierra, uniéndose con mujeres humanas y dando origen a razas híbridas, los Nefilim. ¿Por qué se eliminaron estos relatos del canon? Porque desestabilizan la narrativa cómoda de una creación lineal, perfecta y exclusiva. Revelan un pasado más complejo, con interacciones constantes entre el cielo y la tierra, donde los humanos no eran los únicos protagonistas. Podría ser que la humanidad sea el resultado de una historia mucho más antigua, rica y celestial de lo que jamás imaginamos. Tal vez no somos simples criaturas, sino herederos de una conexión directa con lo divino. Cuando se narra el llamado de Abraham en el libro de Génesis, se presenta como una historia íntima. Dios le habla y le ordena salir de su tierra para formar un pueblo nuevo. Pero en el hebreo original, el verbo usado es plural. No fue una voz, fueron voces. No fue una orden de un solo ser, sino de varios. El texto dice, literalmente, se dijeron, sal de tu tierra. ¿Quiénes eran esos que hablaban?
¿Por qué ese detalle se ocultó en las traducciones? Porque implica que Abraham no fue llamado por un solo Dios, sino por un consejo. Este plural incómodo ha sido ignorado por siglos. Sin embargo, cambia por completo la visión del inicio del pueblo de Israel. Ya no es la historia de un Dios solitario, escogiendo a un hombre, sino la de un grupo de entidades celestiales dirigiendo el curso de la humanidad. Biglino subraya que esta distinción verbal no es menor. Revela que hubo coordinación, que Abraham fue el resultado de un plan conjunto, no de una revelación única. Y si esto es cierto, entonces toda la historia bíblica posterior descansa sobre una base plural, rica en dimensiones celestiales que fueron suprimidas por conveniencia teológica. No, es una idea para escandalizar. Es una evidencia lingüística que pide ser considerada con seriedad, respeto y honestidad. Porque si seguimos ignorando las palabras originales, estamos construyendo nuestra fe sobre una traducción, no sobre la verdad. Uno de los rasgos más desconcertantes de Yahvé en el Antiguo Testamento es su celos extremo. No se trata de una metáfora espiritual. Yahvé se declara abiertamente: yo soy un Dios celoso. Prohíbe que su pueblo adore a otros, exige lealtad exclusiva, amenaza con castigos severos a quienes lo desobedezcan. Pero si no existieran otros dioses, ¿de quién tendría celos? Este comportamiento revela una verdad que las traducciones modernas intentan esconder. Yahvé no era el único Elohim, era uno entre varios, y su ira era respuesta directa a la competencia real por la adoración humana. En textos como el de Oseas o Deuteronomio, Yahvé se compara con un esposo traicionado. Acusa a su pueblo de prostituirse con otros dioses. No se trata de metáforas románticas, sino de una lucha por el poder, por el control espiritual y político. Un conflicto entre entidades superiores, con los humanos como centro del campo de batalla. El mismo Yahvé manda destruir templos ajenos, derribar ídolos, aniquilar pueblos enteros, para eliminar la influencia de otros Elohim. Biglino señala que esta actitud se alinea más con la de un líder territorial, celoso de su dominio, que con la de un ser eterno, amoroso y universal. ¿Qué tipo de ser omnisciente necesita destruir para mantener su autoridad? ¿O será que los relatos nos hablan de seres más parecidos a nosotros de lo que imaginamos? ¿Puede tu fe enfrentarse a esta pregunta sin quebrarse? Porque lo que está en juego no es la existencia de lo divino, sino la fidelidad a la verdad original que siempre ha estado delante de nuestros ojos. La Biblia está llena de encuentros físicos con lo divino, no visiones vagas, encuentros reales. Jacob luchó con un ser que lo hirió en la cadera. Moisés vio a Yahvé cara a cara, aunque luego se nos diga que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Cómo reconciliamos esas contradicciones? ¿Quiénes? ¿Eran realmente esos seres que hablaban, comían, caminaban y hasta se enojaban como los hombres? En el relato del Éxodo, Yahvé desciende en una columna de nube que guía al pueblo. De noche, esa columna se convierte en fuego, un fenómeno sobrenatural o tecnología desconocida. En Números, Yahvé ordena asesinatos masivos. En Josué, manda arrasar ciudades enteras, incluyendo mujeres, ancianos y niños. ¿Es esta la conducta del Dios amoroso y universal que nos enseñaron? Mauro Biglino no dice que no exista un Dios. Él afirma que el ser descrito en estos textos no es ese Dios universal, sino un Elohim con intereses propios. Y si eso es cierto, debemos reevaluar la imagen que adoramos. Si este contenido ha tocado algo profundo en ti, te invito con humildad a suscribirte al canal. Aquí no buscamos destruir la fe, sino reconectar con su origen más puro, más verdadero, más olvidado.
A lo largo de la historia, las grandes decisiones sobre qué debía considerarse palabra de Dios no fueron tomadas por profetas ni por el pueblo, sino por concilios eclesiásticos, repletos de intereses políticos, rivalidades imperiales y conflictos doctrinales. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se definió lo que sería aceptado como canon, pero también se descartaron textos, se prohibieron libros, se condenaron ideas que hablaban de un universo divino más amplio, más diverso, más incómodo para el poder centralizado. Los textos que hablaban de múltiples entidades celestiales, de encuentros físicos con seres superiores, de una fe más conectada al misterio y a la pluralidad del cielo, fueron considerados herejía. Se persiguieron, se quemaron, se olvidaron a propósito, y con ellos se perdió una parte esencial del alma espiritual humana. No es que estas ideas fueran débiles, era que eran demasiado poderosas, eran difíciles de controlar, no permitían un dogma rígido, no obedecían a un solo trono ni a una única interpretación. Por eso fueron silenciadas, pero ahora regresan, como ecos del pasado que insisten en ser escuchados, como una verdad antigua que, a pesar de haber sido escondida, nunca dejó de latir en el corazón de los que buscan con honestidad. Durante siglos, el mensaje de lo divino fue transformado en una herramienta para controlar naciones, someter pueblos y moldear conciencias. Las traducciones dejaron de ser puentes hacia la verdad y se convirtieron en filtros ideológicos. El castigo eterno, el juicio final, la obediencia ciega, todos estos conceptos fueron reforzados, repetidos, implantados, no siempre por inspiración divina, sino por conveniencia humana. Se nos enseñó que dudar era pecado, que hacer preguntas profundas era rebelión, que mirar el texto original con otros ojos era peligroso. Pero, ¿por qué sería peligroso leer con libertad lo que fue escrito hace miles de años? ¿A quién le incomoda que entendamos que Elohim es plural, que Yahvé no fue el único, que la Biblia narra una historia más antigua y compleja que la versión oficial? No se teme a la mentira, se teme a la verdad, porque la verdad libera, abre caminos, derriba los muros del miedo religioso y permite una relación directa con lo sagrado, sin intermediarios, sin estructuras impuestas, sin manipulación. Reencontrar lo divino no es abandonar la fe, es recuperarla de las manos del poder y devolverla al alma, donde siempre debió estar. Muchos creen que la Biblia que tienen en casa es completa, pero pocos saben que decenas de libros fueron excluidos del canon por decisión de hombres, no por mandato divino. Escritos como el libro de Enoc, el de los jubileos, el de Jasher y varios evangelios apócrifos fueron apartados, escondidos o destruidos. ¿Por qué? Porque hablaban de seres celestiales que bajaban a la tierra, de jerarquías divinas que se enfrentaban, de realidades que iban más allá de la doctrina oficial. El libro de Enoc, por ejemplo, describe cómo los vigilantes, seres celestiales, Elohim, descendieron a la tierra, se mezclaron con humanos y enseñaron conocimientos prohibidos. Habla de razas híbridas, guerras entre estos seres y un cielo estructurado, no como un paraíso abstracto, sino como una civilización con órdenes, castas y funciones. Estos textos no fueron ignorados por error, fueron eliminados con intención, porque presentaban un panorama incontrolable, indomable, demasiado amplio para encajarlo en una religión monolítica, pero sobrevivieron. Gracias a comunidades aisladas, a copias escondidas y a quienes nunca dejaron de preguntar, hoy vuelven a emerger, y con ellos la posibilidad de recuperar la parte del cielo que nos negaron. En el corazón de este misterio está el hebreo bíblico, una lengua compleja, llena de matices, que ha sido muchas veces mal traducida.
no por ignorancia, sino por decisión. El hebraico antiguo no tiene tiempos verbales como los conocemos, ni distingue con claridad entre presente y pasado. Las palabras pueden tener varios significados dependiendo del contexto, y muchas veces se usaban para describir realidades que hoy apenas comprendemos. El profesor Giovanni Garbini, uno de los mayores expertos en filología semítica, afirmó que el hebreo no era una lengua sagrada, sino un dialecto cananeo con influencia fenicia. Esto desmonta la idea de que cada palabra en las Escrituras fue dictada por Dios. Más bien, fueron escritas por hombres, en una lengua viva, sujeta a cambios, errores, interpretaciones. Cuando Mauro Biglino se dedicó a traducir directamente del texto masorético, palabra por palabra, sin agregar fe ni doctrina, la Biblia cambió de forma ante sus ojos. Dejó de ser un tratado religioso para revelarse como una crónica de eventos, órdenes, conflictos y encuentros con seres poderosos. El poder está en la lengua. Si nos roban el idioma original, nos quitan también la capacidad de entender. Y por siglos hemos creído no en lo que fue escrito, sino en lo que nos dejaron traducido. El Dios que hoy se predica en iglesias y templos, omnipotente, invisible, eterno fuera del tiempo y del espacio, no aparece así en los textos hebreos más antiguos. Esa imagen fue construida siglos después, influenciada por la filosofía griega, especialmente por Platón y los pensadores helenistas, que moldearon la teología cristiana primitiva. Antes de eso, Yahvé era descrito como un ser tangible que caminaba en el jardín, que hablaba desde la cima de un monte, que escribía en piedra, que bajaba en fuego y nube. Tenía emociones humanas. Ira, celos, arrepentimiento, incluso cambia de opinión. ¿Ese comportamiento es propio de un Dios perfecto o de un ser superior dentro de un orden jerárquico más amplio? Mauro Biglino insiste, la figura que hoy llamamos Dios fue redefinida. El Elohim de los textos hebreos no es el mismo Dios del catecismo moderno. Fue una construcción teológica, elaborada a través de siglos de interpretaciones, debates y concilios. No fue una revelación celestial directa, fue una evolución humana. Aceptar esto no destruye lo espiritual. Nos da la oportunidad de conectar con lo que realmente fue escrito, lo que fue vivido, lo que fue transmitido sin filtro. Nos devuelve a una fe antigua, desnuda, libre de adornos filosóficos, y tal vez, solo entonces, podamos reencontrar al verdadero rostro de lo divino, una caja recubierta de oro, cargada de poder, con instrucciones exactas para su fabricación y transporte. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más misteriosos de toda la Biblia. No podía ser tocada por cualquiera. Cuando alguien lo hacía, moría instantáneamente. Emitía luz, sonido y era acompañada por fenómenos naturales como temblores y fuego. ¿Un símbolo espiritual o un dispositivo real de origen desconocido que funcionaba bajo reglas que hoy llamaríamos tecnológicas? Según Mauro Biglino, el arca no era una metáfora. Era un objeto concreto, descrito con términos técnicos, que debía mantenerse en una tienda especial, aislada con medidas específicas para evitar daños. Incluso los sacerdotes debían purificarse antes de acercarse, no por ritual, sino para protegerse. El relato recuerda los protocolos modernos ante materiales radiactivos o tecnologías avanzadas. Y no es el único. En muchas culturas antiguas hay relatos de objetos sagrados que daban poder, protegían ciudades o destruían ejércitos enteros. ¿Qué era el arca en realidad? ¿Y por qué ese conocimiento desapareció? Tal vez porque entender el arca como tecnología nos lleva a reconocer que los Elohim
no eran conceptos abstractos, sino presencias reales con acceso a ciencia muy por encima de la nuestra. Los profetas bíblicos no eran escritores aislados en cuevas oscuras. Eran testigos de encuentros directos con seres que descendían del cielo, a menudo descritos con detalles físicos, estructuras brillantes, sonidos ensordecedores y reacciones corporales intensas. Ezequiel, por ejemplo, narra con precisión una visión donde una rueda dentro de otra rueda se mueve por el aire, acompañada de fuego, truenos y luces deslumbrantes. Muchos estudiosos tradicionales han interpretado este episodio como una visión mística. Sin embargo, Biglino y otros traductores independientes sugieren que Ezequiel no estaba soñando. Estaba describiendo lo que vio con sus propios ojos, usando el lenguaje limitado de su época para relatar un evento que hoy podría recordarnos a una nave o a una aparición tecnológica. Isaías también narra cómo fue tocado por un ser que volaba, portando un objeto ardiente que le purificó los labios. Daniel habla de visiones con seres brillantes como relámpagos. Estas experiencias no fueron interiores ni poéticas. Fueron viscerales, impactantes, presenciales. La pregunta ya no es si estos hombres vieron algo, es ¿qué vieron realmente? ¿Y por qué durante siglos nos enseñaron a entenderlo como alegoría, cuando los textos jamás se presentaron como metáforas? Quizá porque aceptar que estos encuentros fueron reales cambiaría todo lo que creemos sobre el origen de nuestra fe. En la tradición religiosa moderna, los ángeles son vistos como seres etéreos, invisibles, alados, que intervienen en momentos clave de forma simbólica o espiritual. Pero los textos antiguos cuentan otra historia. Los malajim, como se les llama en hebreo, no eran figuras celestiales flotantes. Eran mensajeros tangibles que caminaban, comían, hablaban y hasta se confundían con hombres. En Génesis 18, Abraham recibe a 3 visitantes bajo el calor del día. Los invita a descansar, les lava los pies, les prepara comida y ellos comen junto a él. Uno de ellos es identificado más adelante como Yahvé. ¿Cómo puede una figura espiritual sentarse a comer pan y carne si no tiene cuerpo físico? Lot también recibe a 2 de estos malajim en Sodoma. Los habitantes de la ciudad los ven, los desean, los reconocen como hombres hermosos. Ellos golpean a los agresores con ceguera y dan órdenes específicas a Lot para huir. No actúan como símbolos, actúan como agentes activos y poderosos en la historia humana. Biglino resalta que en hebreo no existe una palabra especial para ángel. Malach simplemente significa mensajero. No indica naturaleza divina ni espiritual, indica función, aquel que entrega, guía o ejecuta algo en nombre de otro. Estos mensajeros, entonces, podrían ser parte de un grupo operativo de los Elohim, enviados a intervenir directamente en asuntos humanos. Y si eran físicos, si eran vistos, tocados y escuchados, ¿qué eran realmente? ¿Y quién los enviaba? En 1200, muchos textos antiguos, Dios no es nombrado simplemente como Dios. Aparecen nombres distintos: Yahvé, El Shaddai, Adonai, Elohim, el Elión. Cada uno tiene un contexto, un significado, una función, pero en muchas traducciones modernas, todos son reducidos a una sola palabra: Dios. Este acto, aparentemente inocente, borra diferencias clave y homogeniza lo que originalmente eran distintas entidades o aspectos con identidades únicas. En Deuteronomio 32, 8, 9, por ejemplo, el texto más antiguo, versión de Qumran, dice que el Elión dividió las naciones entre los hijos de los dioses, Bene Elohim, y a Israel le dio su porción, Yahvé. 2 nombres, 2 figuras.
El texto distingue claramente entre el Elión como figura suprema y Yahvé como uno de sus hijos o servidores, encargado del pueblo de Israel. ¿Por qué en nuestras Biblias modernas se oculta esto? Porque admitirlo destruiría la idea de Yahvé como único y absoluto. Se vería como parte de una familia celestial, subordinado a una figura superior. Esto coincide con los relatos de muchas otras culturas antiguas que hablaban de un padre de los dioses y sus hijos gobernando sobre distintas naciones. Biglino destaca que esta omisión sistemática no fue un error, sino una decisión intencional. Fundir todos los nombres en uno solo para imponer el monoteísmo. Pero las palabras originales siguen ahí, esperando que nos atrevamos a leerlas sin miedo. Porque los nombres no solo nombran, revelan. Los 10 mandamientos son considerados por muchos como el corazón de la moral divina. Pero si los leemos desde el hebreo original, su tono cambia. No suenan como principios universales de amor, sino como órdenes estrictas, de lealtad exclusiva a un ser que exige obediencia absoluta. La primera instrucción no es amar al prójimo, es: no tendrás otros dioses delante de mí. Esta declaración en hebreo admite la existencia de otros dioses. Yahvé no niega que existan, simplemente prohíbe rendirles culto. Es una exigencia territorial, propia de un señor que protege a su pueblo, pero que también compite con otros señores. Como un líder militar, Yahvé exige fidelidad, castiga la traición y recompensa a quienes cumplen su voluntad. Incluso el mandamiento sobre el sábado no se presenta como una práctica espiritual. Es un recordatorio de autoridad. Yahvé dice que Él descansó el 7º día, por lo tanto, su pueblo debe hacerlo también. No por bienestar, sino por obediencia. Biglino señala que estos mandamientos no fueron dados como reglas éticas universales. Fueron estatutos de alianza entre una entidad superior y un grupo humano específico. Una alianza de protección y dominio. ¿Suena esto a la voz del Dios eterno e imparcial que predica el amor universal? ¿O más bien a las normas de un Elohim gobernante cuidando sus intereses? La diferencia es profunda, porque si los mandamientos no son leyes divinas universales, sino cláusulas de un pacto local, entonces debemos preguntarnos, ¿a qué tipo de relación fuimos realmente llamados? En el capítulo 6 del Génesis aparece uno de los pasajes más enigmáticos y olvidados por la teología tradicional. Y sucedió que cuando los hijos de Dios, Bene Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y de esa unión nacieron los gigantes, Nefilim. Este texto ha sido reducido a una alegoría, pero nunca fue escrito como tal. El hebreo es claro. Habla de seres superiores descendiendo, tomando mujeres humanas y generando una descendencia híbrida. Estos gigantes no eran simples hombres fuertes. Eran criaturas distintas, violentas, descritas como héroes de la antigüedad, cuyos rastros aparecen no solo en la Biblia, sino en culturas de todo el mundo. ¿Quiénes eran estos Bene Elohim? ¿Por qué descendieron? ¿Por qué Yahvé reacciona con furia y decide borrar todo con el diluvio? Mauro Biglino sugiere que estos seres actuaron sin autorización del Consejo Celestial, alterando genéticamente la humanidad, y que el diluvio no fue solo castigo moral, sino una medida de control sobre una creación que se había desviado. Este relato, lejos de ser mitológico, resuena con otras historias sumerias, mayas y de Mesopotamia. Todas describen seres venidos del cielo, mezclándose con humanos y dando lugar a linajes especiales. ¿Coincidencia? ¿O testimonio de un pasado común que hemos decidido ignorar? Si aceptamos que hubo intervención directa en nuestros orígenes,
Entonces, la pregunta no es si Dios creó al hombre, sino quiénes lo diseñaron realmente y con qué propósito. La historia del diluvio, enseñada como un castigo por la maldad humana, tiene matices inquietantes cuando se lee en el hebreo original. Yahvé declara que se arrepiente de haber creado al ser humano. Un Dios omnisciente puede arrepentirse. No lo sabía todo desde el principio. El texto revela a un Elohim frustrado, decepcionado, que decide eliminar casi toda la vida con una violencia desmesurada. Si los Bene Elohim se habían unido con mujeres humanas, creando a los Nefilim, y si esa mezcla alteró el curso natural de la humanidad, entonces el diluvio se presenta no solo como juicio, sino como una corrección, una especie de reinicio de un proyecto que había tomado un rumbo inesperado. En las tablillas sumerias y babilónicas también aparece un diluvio. Allí, los dioses se quejan de que los humanos hacen demasiado ruido, que se han multiplicado más de lo deseado. Deciden exterminarlos, no por pecado moral, sino por desobediencia a un orden establecido. Y curiosamente, siempre hay un superviviente, instruido por una entidad superior que le ordena construir una embarcación. Biglino plantea que el relato bíblico encaja con una visión técnica, una intervención para borrar una alteración genética no autorizada. El arca no sería solo un símbolo de salvación, sino un contenedor de códigos vitales, quizás incluso una forma primitiva de preservar material genético. Esto cambia por completo nuestra percepción del diluvio. Ya no es solo una historia de moral, es una pista de que la humanidad podría haber sido moldeada, intervenida y reiniciada. ¿Por quién? ¿Y con qué intención? Las respuestas quizás nunca fueron del todo escondidas, solo estaban mal traducidas. La imagen de un Dios eterno, perfecto, inmutable, ha sido una construcción teológica desarrollada siglos después de que los textos originales fueran escritos. Pero si nos sumergimos en el hebreo del Antiguo Testamento, descubrimos a un Yahvé que cambia de opinión, que siente ira, celos, miedo, tristeza, incluso arrepentimiento. ¿Puede un ser omnisciente actuar así? En Génesis 6:6, antes del diluvio, se dice: «Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón». Estas palabras no son poéticas ni simbólicas, reflejan un ser emocional, reactivo, falible. En Éxodo 32, tras el pecado del becerro de oro, Yahvé amenaza con destruir a su pueblo, y Moisés le suplica que no lo haga. Entonces, Yahvé se arrepiente del mal que había pensado hacer. Un Dios que necesita que un hombre le calme la ira, que cambia de rumbo por el argumento de un humano. Esta figura no coincide con la idea tradicional de un ser eterno y perfecto. Coincide más con la de un Elohim poderoso pero limitado, gobernando con intensidad, actuando con pasión y cometiendo errores. Mauro Biglino no niega lo divino, pero señala que la figura descrita en los textos bíblicos no es el Dios que la teología posterior nos enseñó a adorar. Es otra cosa. Es alguien que actúa, decide, se equivoca y a veces necesita que lo corrijan. Si la Biblia fuera una novela, sería comprensible. Pero si es la base de nuestra fe, entonces esta contradicción debe ser enfrentada con valentía. Porque la verdad nunca tiembla cuando la miramos de frente. Mucho antes de que existiera Israel como nación, los pueblos de Sumer ya hablaban de dioses que descendieron del cielo, de creaciones humanas por intervención genética, de diluvios globales y de conflictos entre entidades celestiales. Estas historias fueron talladas en tablillas de arcilla miles de años antes del Antiguo Testamento, y su similitud con los relatos bíblicos es asombrosa. En los mitos sumerios, los Anunnaki son los que del cielo a la tierra vinieron. Crearon a la humanidad para trabajar para ellos,
y más tarde decidieron exterminarla con un gran diluvio. Solo uno, Ziusudra, fue advertido por una de estas entidades y salvado en una embarcación. ¿Te suena familiar? Mauro Biglino, junto con estudiosos como Paul Wallace y Zecarías Sitchin, propone que la Biblia no es el inicio de la historia, sino una continuación, una reescritura local de un legado mucho más antiguo. Yahvé, los Elohim, los Malachim, los Nefilim, todos ellos podrían ser las versiones hebreas de personajes sumerios más antiguos, reinterpretados con una nueva narrativa. La pregunta que surge es poderosa. ¿Por qué los relatos de pueblos tan distantes convergen en los mismos elementos? ¿Cómo es que culturas sin contacto aparente describen los mismos eventos, los mismos cielos, los mismos dioses? Quizá porque no estamos ante mitología, sino ante fragmentos dispersos de una historia real que nos fue contada una y otra vez, pero con nombres distintos. Después de todo lo revelado, las traducciones analizadas y los textos originales revisitados, una conclusión inquietante se abre paso con fuerza. ¿Y si la Biblia no habla de un solo Dios eterno e invisible, sino de una serie de seres poderosos, los Elohim, que intervinieron activamente en la historia humana? No se trata de negar lo sagrado, al contrario. Se trata de liberarlo del encierro teológico impuesto por siglos, de devolverle su amplitud, su misterio, su verdad. La palabra Elohim, que aparece miles de veces, no puede seguir siendo escondida bajo traducciones forzadas. Los verbos en 1900 plural, los nombres múltiples, los relatos de encuentros físicos, las alianzas territoriales. Todo apunta a una pluralidad divina, a una estructura celeste compleja, no a la simpleza de un monoteísmo impuesto a posteriori. Mauro Biglino, sin ser pastor ni teólogo dogmático, se atrevió a leer lo que estaba escrito, no lo que querían que creyéramos. Y en su lectura encontró una Biblia que no niega a Dios, sino que lo redefine, lo expande, lo desconstruye. Esta revelación no destruye la fe, la eleva. Porque solo cuando nos atrevemos a cuestionar lo que nos fue enseñado sin opción, comenzamos a buscar por nosotros mismos lo que puede haber sido verdadero desde el principio. Ahora, querido oyente, la pregunta ya no es ¿qué crees? La pregunta es ¿estás listo para volver a leerlo con tus propios ojos? Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Dale me gusta si valoras esta búsqueda por la verdad. Comenta abajo con tu opinión o duda, que siempre leemos todo con respeto, y comparte este video con quienes también están listos para mirar las Escrituras con otros ojos. Gracias por acompañarnos en este camino de conciencia y revelación.